este vídeo os voy a explicar el problema de BAU de junio de 2019, un problema de matrices donde nos dan una matriz inicial con la que tendremos que trabajar para poder hallar el resto de apartados. Empezando por el apartado A, nos están pidiendo que calculemos las potencias a al cuadrado, a al cubo y a la cuarta. Empezamos por a al cuadrado. ¿Cómo podemos hallar a al cuadrado? Es decir, ¿qué hay que hacer para poder hallar una matriz al cuadrado? Pues hay que hacer exactamente lo mismo que si fuera un número, es decir, multiplicar esta matriz por sí misma. En nuestro caso sería este el resultado. ¿Pero cómo hallamos esto? Pues lo que tenemos que hacer para poder multiplicar matrices por otras matrices sería multiplicar las filas de una de ellas por las columnas de otra. En este caso utilizamos la primera matriz, las filas de esta, y en la segunda las columnas, multiplicando la primera fila por la primera columna para empezar. ¿Cómo multiplicamos las filas por las columnas? Lo que tendremos que hacer es multiplicar el primer número de la primera fila por el primer número de la primera columna, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Cada una de estas operaciones nos estaría dando un número, en total 3, los cuales tendremos que sumar entre sí. Es decir, 1 por 1 más 1 por 0 más 1 por 0. Esa suma daría 1. ¿Y dónde lo colocamos? Pues lo tenemos que colocar en el elemento en el que vaya. Los elementos se van ordenando por números, es decir, elemento 1, 1, elemento 1, 2, elemento 1, 3, haciendo el primer número referencia a la fila en la que se encuentra y el segundo a la columna. En este caso sería en el elemento 1, 1 porque se encuentra en la primera fila y en la primera columna, es decir, estaría colocado ahí. Pasemos a calcular ahora el resto de elementos. Multipliquemos esta primera fila por la segunda columna. Exactamente igual, el primer número por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero, quedándonos 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0, dando como resultado 2 y colocándolo en la posición del elemento 1, 2, porque este caso sería la primera fila por la primera columna, siendo esa su posición. Terminamos con esta primera fila multiplicándolo por la tercera columna, exactamente igual que la anterior, como ya he dicho, dando como resultado 2 y colocándolo en la posición del elemento 1, 3. Ahora, una vez que hemos terminado por la primera fila, pasemos a la segunda fila y empecemos otra vez por la primera columna, multiplicando los términos, como ya he dicho anteriormente, dándonos como resultado 0 y colocándolo en la posición 2, 1, en referencia a la segunda fila, primera columna, siendo ese el lugar en el que hay que colocarlo. Pasemos ahora a multiplicar esta segunda fila por la segunda columna, dándonos esto como resultado 1, colocando en la posición 2, 2. Por último de esta fila sería multiplicarlo por la tercera columna, siendo esta la operación que hay que realizar, dando como solución 2, 0 y colocando en la posición 2, 3. Pasemos ahora con la última de las filas y empecemos de nuevo con la primera columna. Esta operación da 0, colocando en la posición 3, 1. Pasemos ahora a la segunda columna, dando como resultado 0 y colocando en la posición 3, 2. Y por último sería multiplicarlo por la tercera columna, dando como resultado 1 y colocándolo en la posición del elemento 3, 3. Este procedimiento es el que se emplea en todas las multiplicaciones entre matrices. Es decir, siempre que haya que multiplicar una matriz por otra, habría que emplear este procedimiento. Por eso, si no os ha quedado claro, dadle para atrás al vídeo y ved de nuevo la explicación. Ahora pasemos a calcular la potencia de a elevado al cubo. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos multiplicar a por sí mismo 3 veces o, como ya la tenemos multiplicada 2 veces, a esto de aquí le multiplicamos otra vez la matriz inicial. ¿Dónde la tenemos multiplicada 2 veces? Pues lo tenemos en a al cuadrado. ¿En qué se traduce lo que acabo de decir? Que multipliquemos a al cuadrado por la matriz inicial de nuevo. Con el mismo procedimiento que hemos visto antes, el cual si no se ha quedado claro, como ya he dicho, vedlo de nuevo, daría como solución que a al cubo es la matriz esta que acaba de aparecer en pantalla. Por último, este apartado nos pide a la cuarta. Para calcular a la cuarta, como ya he dicho antes, podemos utilizar lo de operar esta misma matriz por sí misma 4 veces o, como ya la tenemos multiplicada por sí misma 3 veces en a al cubo, multiplicar a al cubo por la matriz inicial. El resultado sería este de aquí,
que ya hemos sacado por el mismo método que hemos empleado en A al cuadrado. Vale, antes de pasar al apartado B, os voy a pedir que estéis muy atentos y veáis si hay algo que se repite, algún número que se repite en todas las matrices que tenemos, es decir, en la matriz inicial, en la matriz al cuadrado y en la matriz al cubo y a la cuarta. Exacto, como podemos ver, estos números de aquí, la primera fila y la primera columna y estos 4 elementos de aquí se repiten en todos y cada una de las matrices que tenemos. Pero si estáis más atentos, podemos ver que hay aquí, en estos dos números de aquí, en estos dos números de aquí, en estos dos números de aquí y en estos dos números de aquí, algo que se repite en todos ellos. No es que el número sea el mismo, pero sí hay algo que está en común en todas ellas. Exactamente lo que se repite es que este número de aquí es exactamente igual que el número de la potencia de la matriz. En este caso sería a elevado a 1, siendo estos dos números de aquí 1. En a elevado a 2, estos dos números de aquí son 2. En a elevado a 3, estos dos números de aquí son 3. Y en a elevado a 4, estos dos son 4. ¿Por qué he dicho que estemos atentos a esto? Porque esto nos va a servir para el apartado B, el cual nos está pidiendo que calculemos la potencia enésima para todos los valores de n. ¿Qué es la potencia enésima? La potencia enésima se expresa como a elevado a n y es sustituir en la matriz inicial varios elementos, o uno solo, o incluso ninguno, por n o por n elevado a otro número, o por un número elevado a n, es decir, sustituir un elemento por una operación que al sustituir la n de esa potencia. Un ejemplo sería si sustituimos en a al cubo, sería esa operación que he dicho antes, sería n al cuadrado, sería 3, porque n sería 3, y hay que elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicar 3 por 3. Si en a al cubo, donde hemos sustituido esa n, da 9, estaríamos hablando de que esa potencia enésima cumple a al cubo. En nuestro caso, la potencia enésima sería esta de aquí. ¿Por qué? Pues básicamente, como ya he dicho, en los que hemos visto nosotros, en las potencias que hemos visto, esos dos números de ahí serían una especie de patrón en cada uno de ellos. En elevado a 1 eran 1, en elevado a 2 eran 2, en elevado a 3 eran 3 y en elevado a 4 eran 4. Por eso podemos decir que a elevado a n, esos números serán n. Pero no solo podemos decir eso, sino que tendremos que demostrar el por qué es esa la potencia enésima. ¿Cómo lo podemos demostrar? Por el principio de inducción. ¿Qué es este principio de inducción? Pues lo que habría que hacer es multiplicar la potencia enésima por a y ver si el resultado de esto es a elevado a n más 1. Vale, para hacer esto primero veamos cuál sería la potencia de a elevado a n más 1, que sea en la potencia enésima sustituir la n por un n más 1, dándonos esta matriz como resultado. Y ahora pasemos a multiplicar la potencia enésima por a. Es decir, multiplicar la matriz que hemos nosotros supuesto que sea la potencia enésima por la matriz inicial. El procedimiento es el mismo que hemos utilizado en el apartado A. Como ya os he dicho, hay que utilizar este método siempre para poder calcular el producto de dos matrices. El resultado sería este. Y como podemos apreciar, tanto a elevado a n más 1, que nosotros hemos dicho que tendría que dar, como el a elevado a n más 1 que nos ha dado, es el mismo. Por lo tanto, podemos afirmar que la potencia enésima de a es la correcta. Ahora pasemos al apartado C. ¿Qué nos está pidiendo el apartado C? Pues lo que nos pide el apartado C es, primero de todo, que comprobemos si la matriz de A tiene una inversa. ¿Cómo podemos comprobarlo? Calculando el determinante. ¿Y cómo calculamos el determinante? Primero, el determinante se escribe como la matriz inicial A entre esas dos rayitas. Y lo que sea la matriz también lo ponemos entre las dos rayitas. Vale, ¿cómo pasamos ahora para calcular el determinante? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar en diagonal. Como podemos comprobar, esta diagonal de aquí, lo que tendríamos que hacer es multiplicar 1 por 1 por 1, dando esto como resultado. Ahora multiplicamos la siguiente diagonal, que serían aquí. ¿Cómo multiplicamos esto? Pues lo que tendríamos que hacer es este término de aquí multiplicarlo por estos dos de aquí. Sería 0 por 0 por 1.
y lo sumamos. ¿Qué más? Pues lo mismo, el término de aquí arriba por 0 y por 0, quedando así. Y también lo sumamos. ¿Qué es esto de sumar? Pues especifico que hay que sumar porque ahora, para poder seguir calculando el determinante, ahora hay que hacer lo mismo, pero en la diagonal contraria. Y en esta diagonal contraria hay que restar. Multiplicamos exactamente igual, 1 por 1 por 0, pero restamos. Hacemos lo mismo aquí. El término que está abajo a la derecha lo multiplicamos por el 1 y por el 0 que está arriba a la izquierda en esa misma diagonal, dándonos 1 por 1 por 0 y lo restamos. Y por último, ese 1 que está arriba a la izquierda solo por los dos ceros, dando menos 1 por 0 por 0. Vale, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cada una de las multiplicaciones calcular lo que da, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 0. En este caso es algo muy sencillo, pero sí. Tendríamos que, una vez que tenemos calculado todos los valores, utilizando los signos que tiene cada valor, sumarlos todos. En este caso nos da 1. Por lo tanto, el valor del determinante es 1. ¿Y por qué he dicho que calcular el determinante? Porque en caso de que el determinante sea distinto de 0, podemos afirmar que tiene inversa. Vale, una vez que hemos visto que sí que tiene inversa, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, el apartado C también nos estaba pidiendo que en el caso de que tenga, la calculemos. ¿Cómo calculamos esta inversa? Pues lo calculamos con esta fórmula de aquí. ¿Qué nos hace falta todavía para calcularla? Pues como podemos ver tenemos ya el determinante, pero nos falta la adjunta de esa matriz elevada a t. ¿Qué es la matriz elevada a t? Es la traspuesta de A. Y para sacar su adjunta, primero tendremos que sacar la traspuesta. ¿Cómo se calcula la traspuesta? Pues la traspuesta es muy fácil. La matriz traspuesta sería esta. ¿Por qué? Pues porque para hacer la matriz traspuesta hay que cambiar las filas o columnas de la matriz inicial por las filas o columnas de la matriz traspuesta. ¿Cómo se hace esto? Pues para explicaros mejor voy a utilizar flechitas. Es decir, esta columna de aquí de la matriz inicial la pasamos como esta fila de la matriz traspuesta. Como podemos comprobar, la matriz inicial es 1, 0, 0 y la matriz traspuesta es 1, 0, 0. Hemos cambiado esta columna por esta fila. Seguimos. Ahora, esta segunda columna de aquí sería esta segunda fila. Como podemos ver, 1, 1, 0. Tenemos aquí 1, 1, 0. Vale, continuamos con la última. Esta fila de aquí, esta columna de aquí, perdón, sería esta fila. Y ya tendríamos la matriz traspuesta calculada. Ahora pasemos a calcular la adjunta. Para calcular la adjunta, primero vamos a copiar la matriz traspuesta porque vamos a necesitar tener los valores para poder calcularla. Primero habría que calcular lo que se llama el menor complementario. ¿Cómo se calcula esto? Pues como podemos ver, el con menor complementario se escribe como alfa sub dos índices. El primero se estaría referenciándose a qué fila estamos trabajando y el segundo en qué columna estamos trabajando. En este caso es la primera fila, es decir, esta de aquí, la primera columna, esta de aquí. Vale, ahora que sabemos a qué se refieren esos subíndices, esos dos subíndices, lo que tenemos que hacer es tapar la fila a la que se refiere el primer subíndice y la fila a la que se refiere el segundo subíndice. En este caso sería la primera fila y la primera columna. Como podemos ver, nos ha quedado una matriz de 2 por 2. A esa matriz de 2 por 2 hay que calcularle el determinante. ¿Cómo lo calculamos? Pues, como ya he dicho en el anterior, hay que calcular sus diagonales. En este caso no tiene solo tiene las dos diagonales principales, que sería 1 por 1 y 0 por 0. Como he explicado antes, esta sería sumando y esta restando, es decir, 1 por 1 menos 0 por 0. El resultado que nos da lo sumamos y como 1 por 1 menos 0 por 0 es 1, pues ya tendríamos el primer menor complementario. Ahora calcularemos el segundo, que sería tapar la primera fila y la segunda columna, quedándonos este determinante. La primera diagonal principal, que sería 1 por 1, daría 1. La segunda sería 0 por 1, que daría 0 también. Y 1 menos 0 daría 1. Pasemos al menor complementario, que sería el de la primera fila y el de la tercera columna. Nos quedaría este determinante, que sería la primera diagonal, la diagonal principal positiva sería 1 por 0 y la negativa sería
1 por 1. Por lo tanto, quedaría como 1 por 0 menos 1 por 1, quedando como menos 1. Seguiríamos calculando los siguientes menores complementarios de la segunda fila y primera columna, quedando este determinante y dando 0. El siguiente, segunda fila y segunda columna, dando como resultado 1. Siguiente, segunda fila, tercera columna, dando 0. Y continuaríamos ahora con la tercera fila, quedándonos este determinante dando 0, este otro de aquí dando 0 también, y por último este de aquí quedaría 1. Vale, ahora que hemos calculado todos los menores complementarios, hay que utilizar este criterio de signos para multiplicarlo por más o menos 1, dependiendo de en qué posición se encuentren, para poder calcular la matriz adjunta de la traspuesta. ¿Qué daría la adjunta de la traspuesta? Daría esto. ¿Por qué? Pues os voy a explicar ahora mismo. Como podemos ver, como he dicho antes, este se refiere a la fila y este a la columna. Pues entonces haríamos donde coinciden la fila y la columna, sería aquí. Entonces, este de aquí habría que multiplicarlo, como es por más, sería por más 1. Entonces, 1 por 1 daría 1. El siguiente, como sería la primera fila y segunda columna, daría el menos ese que vemos ahí, por lo tanto sería 1 por menos 1, dando menos 1. El siguiente sería por un más 1, como podemos ver, así que menos 1 por más 1 sería menos 1. 0 sería por menos 1, pero 0 por lo que sea da 0. 1 sería por más 1. 1 por más 1 sería 1. Luego el 0, como hemos dicho, este caso sería menos 1 también, pero 0 por lo que sea daría 0. Este 0 sea por más 1, pero también daría 0. Y este 0, pues lo mismo, sea por menos 1, pero da 0. Y por último, este 1 de aquí, como podemos comprobar, sería por más 1, dando 1. Vale, ahora que tenemos la adjunta de la traspuesta, solo habría que utilizar la fórmula. Es decir, la inversa de la matriz inicial que nos han dado sería coger la matriz adjunta y dividirlo entre el determinante. Como recordamos, el determinante era 1, así que tendríamos que esa matriz adjunta que nos ha dado, dividirla entre 1. ¿Cómo se divide una matriz entre un número? Pues una matriz entre un número, para darnos el resultado, sería dividir cada uno de sus términos entre 1. Es decir, 1 entre 1, menos 1 entre 1, menos 1 entre 1, y como cualquier número entre 1 se queda igual, la matriz inversa daría exactamente la misma matriz que la matriz adjunta, quedándonos este como resultado y llegando al final del problema. Y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que sigáis viendo más vídeos para poder entenderlo todo y sacar la mejor nota posible. Un saludo.